Salmos capítulo 37, versículo número 24, dice así: preste atención, no se distraiga por nada, aprenda, estudiemos, preguntemos, detengámonos a entender la escritura. Amén. Dice así: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene, ¿qué dice? Su mano. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque después de la coma, Jehová sostiene su mano. Este es un versículo muy poderoso. Y dice el versículo 14, dice así también. El versículo que sigue dice: el Señor se reirá de él porque ve que viene su día. Muy bien, versículo número 24 otra vez. Entonces dice la escritura: cuando, escuche esto, el hombre cayere, después de la coma dice, no se quedará postrado. ¿Por qué? Hace la pregunta el texto. Bueno, muy sencillo: porque Jehová sostiene tu mano, dice el versículo. La primera frase de este versículo, cuando dice cuando el hombre cayere, esta frase me llama mucho la atención porque pareciera que el salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, abre la puerta, como que sabe que en algún momento nosotros vamos a fallar. Escucha esto: cuando el hombre cayere, da la sensación que Dios se sienta a esperar cuándo vas a caer, cuándo vas a fallar, cuándo te vas a equivocar, cuándo vas a volver o a empezar a retroceder. Pareciera que esto es lo que dice el versículo. Así que es muy interesante. Y la gran pregunta que uno se hace aquí es: ¿Dios está esperando que yo le falle? ¿Dios está esperando que yo me caiga? ¿Dios está esperando que yo me equivoque? ¿Dios está esperando que yo vuelva atrás? Indudablemente no. Dios no está esperando. Dentro del plan de Dios no está que tú te estés cayendo a cada rato, que estés pecando a cada rato, que te estés equivocando a cada rato, que sigas años tras años con las mismas luchas y no avances. Dios no está esperando eso. Pero entonces, pastor, ¿por qué Dios dice cuando el hombre cayere? Es muy sencillo: porque Dios mismo nos entregó algo que se llama el libre albedrío. Es la capacidad de decidir libre y voluntariamente. El regalo que Dios nos dio es la capacidad de decidir libre, escuche bien, y voluntariamente. Así que Dios no está esperando que caigas, pero Dios sabe que como te dio libre albedrío y tu vida depende no de Dios. Error. Porque si todas las vidas dependieran de Dios, no habría muchas vidas en el infierno. ¿Aló? Dependen de tus decisiones, de lo que tú libre y voluntariamente decides. Así que tu vida en primera instancia no depende de Dios, sino de lo que tú decides. Como Dios te dio un regalo tan peligroso, repito, porque Dios te entregó la responsabilidad a ti. Tu vida va a ser lo que tú quieras. Tu vida va a ser lo que tú decidas. Tú vas a hacer lo que quieras. Y como Dios te dio este regalo tan peligroso, entonces Él sabe, por ende, que existe la posibilidad y abre el panorama. Dice: un momento, yo no quiero que sufras, yo no quiero que falles, yo no quiero que te estés equivocando a cada rato, yo no quiero que vivas consecuencias. Pero yo abro el paréntesis y pongo: cuando el hombre cayere. ¿Por qué? Porque usted es el que decide. Porque usted es el que toma sus decisiones. Y Dios te ama tanto y es tan poderoso, porque Dios es poderoso, pero a Dios lo limita tus decisiones. A Dios lo limitan dos cosas: su palabra, lo que Él ha dicho, porque no puede ir en contra de lo que dijo, y el libre albedrío de las personas.
Y esta es una pregunta que nos hacemos todos. Si Dios es tan poderoso, ¿por qué no quita el hambre? ¿Por qué no hacen que los niños que están siendo violados, ahora vendidos, no sufran? Y empezamos a cuestionar a Dios y un montón de cosas. Cuando Dios, lo único que estás viendo, el producto de las malas decisiones que llevamos teniendo de generación en generación. Y le echamos culpa a Dios de las decisiones de nosotros mismos, de nuestros antepasados y de un montón de gente que está detrás de nosotros. Como Dios sabe que está en tus manos el poder de decidir, entonces Él dice: cuando el hombre cayere, sé que como tú tienes el poder de la decisión, yo abro el paréntesis, te puedes caer, puedes fallar, puedes tomar malas decisiones, puede ser que en algún momento de tu vida retrocedas. Así que aquí abre la gran pregunta en esta frase: cuando el hombre cayere. ¿Por qué? Por nuestras mismas malas decisiones. ¿Cuántos dicen amén? Deuteronomio 30, versículo 19. Preste la atención a este versículo para poderle mostrar mejor el libre albedrío. Este es un tema buenísimo que estuvimos dando en el radio. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Escuche esto. ¿Cómo dice? A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Yo me imagino a Dios diciéndole: cielos, vengan para acá, tierra, vengan para acá, háganse aquí a mi lado. Ellos están aquí como testigos en contra de todos ustedes. No es a favor, es en contra. Y mire lo que dice cuando llama al cielo y a la tierra como testigos. Dice: hoy en contra de vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¡Ja! Esto es poderosísimo. Dios mismo le está dando el regalo del poder de la decisión, del libre albedrío a la gente, y pone como testigo en contra al cielo y a la tierra. Y les dice: hoy yo les doy dos posibilidades. En mi mano está la bendición y la vida, la maldición y la muerte. Y tengo al cielo y a la tierra de testigos en contra de ustedes. Y dice la palabra clave, dice: escoge. ¿Cómo dice? Escoge. Dios no está escogiendo por ti. Dios no está escogiendo, Dios no va a escoger por ti. Es que a veces tenemos unas ideas tan erradas de Dios. Y quiero que usted entienda que Dios no va a hacer nada que usted pueda hacer. Dentro de lo que usted puede hacer es decidir. A veces ponemos a Dios a hacer cosas que podemos hacer nosotros. Dios no va a hacer nada que usted pueda hacer. A Dios déjele lo que usted no puede hacer. A Dios déjele lo imposible. Amén. Y Él pone entonces dos opciones y te dice: escoge. Se da cuenta que no es un tema es un tema de nosotros. Escoge. Pero Dios es tan lindo y tan misericordioso y tan lleno de amor y de bondad y de amor por nosotros inmerecido, que viene el consejo. Después de que los pone en un juicio, viene el consejo. Y aquí yo noto el amor de Dios para con nosotros. Dice el consejo: escoge pues la vida. ¿Escoge qué? La vida. ¿Para qué? Para que vivas tú y tu descendencia. Esta palabra descendencia implica que las decisiones tienen trascendencia en las descendencias. Por eso le digo que las decisiones que nosotros tomamos afectan de aquí para allá, y las decisiones que tomaron nos afectaron a nosotros de aquí para allá. Pero el mensaje es claro. Dios está diciendo: mira, está la vida y la muerte, está la maldición y la maldición. Mi consejo es: escoge la vida. Yo quiero que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. Y no solo a ti, sino para que tu descendencia también viva.
Entonces, como Dios te pone a elegir, y es tan peligroso que Dios nos haya dado esta capacidad de elegir, por eso Dios dice, cuando el hombre cayere. Entonces repito, Dios no está esperando que te caigas de ninguna forma, pero Él sí sabe que puede pasar, porque tomamos malas decisiones o no. Ahora, en algún momento en mi vida, empezando muy jovencito en los caminos de Dios, yo me equivoqué, yo caí, yo pequé. Y fue muy duro para mí fallarle a Dios, claro que sí. No me va a preguntar de qué, porque le voy a decir chismoso. Fue muy duro, porque nadie indudablemente que está empezando a tener una relación con Dios quiere afectar su relación con Dios. Y lo más tremendo es que cuando usted cae, cuando usted peca, cuando usted falla, cuando usted no sale, no supera esas situaciones y se queda mucho tiempo allí. Ahora, no quiero solo hablarle del tema de que nos caemos en el tema moral, en el tema del pecado moral, sino que aplican toda nuestra vida. Todo lo que pausamos, todo lo que detenemos, todo lo que el transcurso va caminando bien y de un momento a otro lo paramos. Donde hay una caída, donde hay una detenida, donde nos ponemos y nos proyectamos a algo y no seguimos avanzando. Una caída tan simple que a veces no es ni pecado. Tu constancia en oración, tu constancia en servicio, tu constancia en hacer las cosas para Dios, hacer lo que te conviene para ti mismo, tu relación con Dios. Afectamos muchas áreas de nuestra vida donde vemos caídas por nuestras malas decisiones, claro que sí, pero al fin son caídas. El tema es que cuando uno se cae, la moral se cae con uno. Y el enemigo empieza a jugar con tu mente, como le explicaba hace 15 días. El enemigo empieza a jugar con tu mente de una forma tan impresionante que él es el que te pone la pierna para que te caigas. Pero una vez que te cae, él es el mismo que te habla para culparte. Y usted y yo, no sé si usted alguna vez ha experimentado lo que es fallarle a Dios, pero yo sí. Y yo sé que se siente feo, yo sé que se siente mal, yo sé que se siente decepcionar a Dios y a mí mismo. Yo sé que incluso cuando uno se le cae la moral por haber pecado, incluso levantarse es mucho más difícil que antes. Y no tenemos fuerza y le estamos creyendo al enemigo y le estamos creyendo todo lo que el enemigo nos acusa y nos dice: tú no puedes, Dios te dio una oportunidad y tú ya no creíste, Dios confió en ti y le fallaste. Y empezamos a creer esas voces, y por creer esas voces y tener nuestra moral en el piso, no podemos levantarnos. Y nos pasa la vida tirados en el piso, cuando el versículo dice: sí, Dios sabe que te puedes caer, porque dice el versículo, otra vez ponlo: cuando el hombre cayere. Claro que nos vamos a caer, claro que le vamos a fallar a Dios, claro que vamos a tomar malas decisiones, claro que todos en algún momento y algunos aspectos de nuestra vida nos caemos. Y caerse duele, y fallar duele, y frustrarnos es difícil. Y estar ahí, aunque no queremos, es muy complicado. Pero el versículo dice: cuando te caigas. Dios sabe que en algún momento puede pasar. Pero ¿qué es lo que está diciendo el versículo? Cuando el hombre cayere, da una orden: no te quedes postrado. Sé que puedes equivocarte. Dentro de la ecuación, Dios metió la posibilidad que te puedes equivocar. Pero estamos jugando a los santos. Alguien me decía: pastor, no hable tanto de sus errores así tan abiertamente. ¿Y qué si ese soy yo? No quiero que me conozcan por su santidad. Quiero que me conozcan como una persona que se equivoca, pero que también se levanta. Una persona llena de defectos, pero que le cree a Dios. Que no se conforma con estar en el piso, pero sabe que el piso es parte de su vida. Pero también levantarse. Y cuando la Biblia dice: no te quedarás postrado, no te está dando un consejo como lo decía el otro versículo: escoge la vida. Dios ya no te está diciendo: si tú quieres, si te da la gana,
ven yo te apoyo, te está diciendo no te quedes postrado. Y cuando estás postrado y tirado en el piso, uno dice: Señor, pero ¿con qué fuerzas? ¿Con qué ganas vuelvo a buscarte? ¿Con qué ganas vuelvo a la iglesia si siento vergüenza? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estoy en adulterio? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si estoy otra vez en drogas? ¿Cómo voy a ir a la iglesia si hay cosas que no he resuelto con Dios? ¿Cómo me voy a atrever, Señor, a levantarme y a orar si tú sabes mi condición? ¿Cómo? Porque la moral está en el piso, el diablo está hablando y nosotros no sabemos cómo no seguir postrados. Y Dios no está pidiendo, no te está dando un consejo, te está ordenando: cuando te caigas, no te quedes postrado. Es una orden. Es un mandato, no es una opción como el libre albedrío. El libre albedrío es que te caigas, pero no es una opción que te quedes en el piso. El libre albedrío te lleva a caerte, pero Dios te ordena que te levantes. El problema no es caerse, el problema es seguir en el piso. Lo he dicho muchas veces, el concepto de santidad está errado. La santidad no es dejar de hacer. Yo no soy santo porque dejo el pecado. Yo no soy santo porque dejo el adulterio. Yo no soy santo porque dejo la marihuana o los vicios. Yo no soy santo porque dejo la cerveza. Eso no es santidad. Santidad es hacer. Yo en medio de mi pecado, yo levanto mi voz y mis ojos y busco a Jehová. Y yo hago, lo busco, oro, ayuno, vengo a la iglesia, le sirvo a Dios, sigo ayunando, sigo doblando rodillas. Y cuando tú haces, producto de hacer, es que dejas esas otras cosas. Pero hay mucha gente en las iglesias sacando pecho y sintiéndose santos cuando ni siquiera oran. Sí, dejaste el adulterio, un aplauso, bravo, pero no oras. ¿Te crees muy santo porque dejaste el pecado moral? Te aplaudo. Pero ¿qué ganas con dejar el pecado? Pero no oras, no buscas a Dios. Y muchos caemos ahí, como decía el pastor, a veces uno se siente como frío espiritual y no necesariamente es porque estás en pecado. Estar frío es no ser santo, no es buscar a Dios. Y esto es delicado porque nosotros estamos llamados a buscar a Dios. Esa es la santidad. Pero hacemos todo al revés. Queremos dejar por nuestras fuerzas cosas cuando eso se hace con Dios. Eso es santidad para mí. Eso es ser apartado para ser. Para buscar a Dios, para doblar mis rodillas, para arrepentirme 1000 veces si es necesario. Por eso Dios está diciendo: no te quedes postrado, no sigas allí. Y la gran pregunta entonces es: ¿cómo nos vamos a parar? ¿De dónde vamos a sacar fuerzas en medio de la debilidad para volverlo a intentar? Mire, no hay nada más complejo y complicado en este mundo que apartarse de Dios. Porque volver se te hace un poco más difícil que antes. Y el problema no es caer ni es fallar. El problema es que cada vez que tú fallas, tienes que volver a empezar de cero. Y esto es lo que la gente no entiende. Cuando usted se equivoca, está en la gracia. Aproveche y hasta abusamos de la gracia. Pero cuando usted le falla a Dios, aunque usted puede levantarse, tiene que entender que usted no se levanta en el mismo escalón donde se cayó. Usted tiene que empezar en el 1 y otra vez. Por eso los procesos no se pueden saltar. Es imposible. Si usted se saltó el proceso en la iglesia, por ejemplo, usted va a sufrir. Usted está sufriendo porque se saltó un proceso. Entonces, ¿estabas bien con Dios? Te caíste, te levantaste, bendito sea el Señor. Pero ¿por qué pretendes seguir en el nivel 13 cuando te caíste? Eso es lo único feo que yo veo de caerse. Que te toca empezar en el 1, papá, y otra vez vaya subiendo, vaya recuperando su nivel.
Pero la gente peca, se levanta, bendito sea el Señor, pero quiere seguir en el nivel 30. No, Señor, reprobaste. La gracia hace que vuelvas a empezar, pero no en el 30, vamos al 1. ¿Aló? Quiero hacer un paréntesis aquí. Por eso mucha gente no. Algunas personas preguntan, ¿por qué las escuelas son tan largas? Yo soy uno de los partidarios que es demasiado largo, pero tiene un porqué. Porque es que aquí no estás estudiando para graduarte. Aquí no estás estudiando para tener un certificado pronto, para que salgas a trabajar. Eso es las universidades, esos son los colegios. Aquí necesitas vivir un proceso. Más que el hecho de graduarte, es que el tiempo es justo y preciso para que vivas un proceso. ¿Aló? Para que vuelvas a arrancar de cero. Con Dios no se corre. Amén. ¿Cuántas veces nos ha tocado empezar de cero? Yo ya hasta perdí la cuenta. Pero bendito sea el Señor, podemos arrancar de cero, amén. Diga conmigo, aunque el hombre cayere, no quedará postrado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando dice no se quedará postrado, evidentemente es una orden. Y en este punto de estar caído, hay dos clases de personas que se las quiero mostrar. Salmos capítulo 20, versículo número 8. Salmos capítulo número 20, versículo número 8. Ayúdenme en 2 personas acá, por favor. 2 personas. 2 personas, vengan acá. Puede ser Giovanni y Jonathan. Venga, Jonathan. Venga sin pena, Jonathan. Dice el versículo: sin pena, Jonathan, que usted va a estar aquí en el altar más de lo que usted piensa, ¿oyó? Aquí está. ¿Cómo dice el versículo? Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos. ¿Y qué dice? Y estamos de pie. Ellos flaquean y caen. Entonces dice, hay 2 tipos de personas. Las 2 personas flaquean y se caen. Pónganse un poquito así, agáchense. Eso. Ahí más, bien, como casi arrodillados. Los 2 se cayeron. ¿Sí o no? Ellos flaquean y se caen. Los 2 se cayeron. Pero después de la coma, dice más. Uno de ellos 2, que son los mismos, los 2 se cayeron, pero hay uno de ellos 2 que dice la Biblia, más nosotros nos levantamos y estamos en pie. Los 2 se cayeron, los 2 fallaron, los 2 se equivocaron, los 2 retrocedieron, los 2 se desanimaron, los 2 hicieron y tomaron decisiones según su libre albedrío y les fue mal. Pero hay uno de ellos 2 que dice, un momentico, yo me caí, pero yo soy de los que me levanto y sigo de pie. Repito, los 2 se cayeron, pero la gran diferencia entre ellos 2 no es el que se cae, porque los 2 se cayeron. La gran diferencia está no en caerse, sino que él quiso levantarse y seguir de pie. Pregunta: ¿en qué grupo estás? ¿Eres de los que te caíste? Bienvenido al club. ¿Te levantas o sigues caído? Ninguno se escapa de caerse, pero si hay un grupo que se levanta. La pregunta es, ¿quién eres? ¿A qué grupo perteneces?
sabiendo que no es si quieres, es un mandato. No te quedes postrado. Gracias. La gran pregunta es, ¿a qué grupo pertenecemos? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el levantarse es un tema de osadía, de valentía. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas deciden quedarse como estaba Giovanni por un ingrediente que se llama cobardía. Número 1, cobardía a no querer empezar de cero, porque no nos gusta empezar de cero. Y número 2, cobardía por no querer enfrentar nuestras consecuencias, que es difícil y es muy duro. Amén. Pero resulta que la cobardía nos condena y es algo que no debe ser parte de nosotros. Me gusta mucho lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo número 8. Preste la atención. Aquí hay una lista, creo que son una lista de 8 personas que dicen que no van a heredar el reino de los cielos. Dice: pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, no tendrán parte en el lago que arde, en el lago de azufre y fuego. 8 personas que todas para Dios, de alguna otra manera, las que practican estas cosas van al infierno. Y siendo un poquito clasistas, es tremendo, porque dice que tanto un cobarde, como empieza el versículo, un cobarde va para el mismo lugar que para donde va un homicida. O sea que siendo clasistas, como digo, siendo clasistas, la cobardía no me hace un homicida. ¿Aló? La cobardía no me hace ser un hechicero. Yo no soy así, yo no soy tan malo. Pero al final del ejercicio viene siendo lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque la cobardía es la antesala a todos los pecados que existen. Por eso está de primero en este versículo. Porque por cobardía a no volverse a levantar, uno termina siendo un mentiroso. Por cobardía a no pegarse de la mano de Dios, termina siendo un homicida. Por cobardía a no creerle al Señor, termina siendo un mentiroso y un fornicario. La cobardía es la antesala a todo pecado. O sea que el hecho de no quererme levantar por el pecado, por la circunstancia que esté llevando o viviendo, demuestra que en mí hay cobardía, no hay coraje para poderme levantar. Y el que está en el piso está demostrando ser un cobarde que no pudo con esa situación. Y la cobardía es tan juzgada y tan castigada porque es la antesala a todo lo que vives de ahí para abajo. Por cobarde no has dejado el pecado. Por cobarde no hemos mejorado algunas conductas. Por cobarde no hemos sanado el corazón. Por cobarde no hemos pasado al otro lado. Por cobarde es que seguimos en el estado que estamos. Como estamos mostrando un resultado de cobarde, entonces Dios dice: no te quedes postrado, no seas cobarde. ¿Por qué Dios puede juzgar al cobarde de la misma manera que un fornicario? Porque Timoteo, 2 Timoteo 1:7, un versículo conocido, dice: yo no les he dado espíritu de cobardía. ¿Por qué se comportan como un cobarde si yo no los he hecho un cobarde? ¿Por qué se van a quedar postrados en esa situación? ¿Por qué son tan cobardes si yo no los hice cobardes? ¿Por qué se comportan como algo que no son? Dice Dios. Yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder. Le decía a los jóvenes, este poder no es Goku, no es un superhéroe, no es la capacidad de hacer algo, no, es un poder realizativo,
quiere decir que yo puedo, en Cristo todo lo puedo. Yo puedo pararme, yo puedo progresar, yo puedo vivir en santidad, yo puedo buscar a Dios, yo puedo dejar el pecado, yo me puedo levantar, yo puedo volver a caminar, yo puedo sanar, yo puedo ser libre, yo puedo. No soy cobarde, yo puedo. No soy cobarde, yo puedo. Estoy postrado, pero no me quedo postrado. ¿Por qué? Porque Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Yo me puedo levantar. No somos cobardes. Deja la cobardía. Levante su mano conmigo, diga: en el nombre de Jesús se va la cobardía. Diga: Dios no me ha dado espíritu de cobardía. Diga: yo puedo dejar el pecado en el nombre de Jesús. Diga: yo puedo levantarme en el nombre de Jesús. Diga conmigo: yo puedo volver a intentarlo en el nombre de Jesús. Diga: yo puedo con estos hábitos destructivos. Diga: yo puedo con las debilidades. Diga: yo puedo en el nombre de Jesús. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Le contaba a los jóvenes que yo, cuando estaba empezando, que fallé y que caí, todo el tema, yo estaba muy angustiado. Porque yo crecí en un ministerio de liberación. Pues crecí no, sino que me formé pues con el pastor en ese momento, pastor Alex. Y el ministerio de liberación es un ministerio demasiado demandante. Porque es todo el tiempo usted dando y desgastándose. Y hay cosas que no son pecados, pero para las personas que fluyen en este ministerio no les son permitidos, como le dice la Biblia. Que no aplica para todos, sino para gente específica en este ministerio. Y hay cosas que para otros les son permitidos, pero para el que fluye en este ministerio no. Se demanda mucha obediencia y se demanda cosas que no son pecado, pero no les son permitidos a uno. Y el nivel de exigencia de la santidad y de cuidar era tan alto, tan excesivo, tan tremendo, porque vivíamos cosas muy, muy impresionantes. Sesiones con satanistas, sesiones con gente, con brujas. Bueno, una cosa impresionante. Pero eso demandaba mucho de uno. Y estando en eso, yo peco y yo me caigo, mano. Y yo me pegué una desmoralizada. ¿Cómo le digo al pastor que no puedo ir, que no puedo orar? Voy a ir allá, ese demonio se va a burlar de mí. Una cosa impresionante. Y cuando estaba así caído, un día me acosté muy tarde en la noche y tuve un sueño como poquitas veces lo he tenido. Y yo estaba allí en el suelo. Venga otra vez, Giovanni, por favor. Y en ese sueño yo sentí que un hombre se me acercaba y me decía: yo casi no sueño, y esto fue hace muchos años, acostate ahí. Aquí lo que el piso yo lo limpié, ¿oyó? Y en el sueño yo estaba tirado en el piso. Y se me acercaba un hombre que no le vi el rostro, pero era un hombre, y me decía: cuando el hombre cayere no se quedará postrado. Cuando el hombre cayere no se quedará postrado. Y yo ahí tirado en el piso le decía: pero Señor, ¿cómo me voy a caer? ¿Cómo me voy a levantar? No te quedarás postrado. Señor, pero no tengo fuerzas. Señor, pero ¿con qué ganas? Señor, pero ¿cómo? Yo soy un cobarde, yo no quiero decirle al pastor lo que hice, yo no quiero. Para mí es más fácil salir corriendo y ocultarme, dejar de ir a la iglesia, que afrentar lo que hice, que no te quedarás postrado. Y el Señor me decía: no te quedarás postrado, no te quedarás postrado. Y mientras yo estaba hablando con él y renegándole y todo eso, que cómo lo hacía, que cómo era el asunto, que con qué fuerzas, de un momento a otro yo me doy cuenta que en toda la conversación, mientras yo hablaba con él, él me estaba teniendo la mano. Y yo le decía: pero ¿cómo voy a hacerlo? Y él me decía: cuando el hombre cayere no se quedará postrado.
¿Por qué? Porque Él sostiene tu mano. Aún en el piso, Él no suelta tu mano. ¿Ahora entiendes por qué Él te ordena que te levantes? Porque en la inmundicia más inmundicia, su amor tan impresionante no te ha soltado de la mano. Y puedes estarte revolcando en lo que tú quieras y Él no te suelta de la mano. Puedes estar en el error más garrafal del mundo y asumirás tus consecuencias, pero Él no te ha soltado de la mano. Ahora entiende por qué Dios te ordena, no te pide. Cuando te caigas, no te quedes postrado. Y uno, ¿por qué, Señor? Porque yo no he soltado de tu mano. Y como no has soltado tu mano, no es en tus fuerzas, es en las mías. No te quedarás postrado. Y a veces pensamos de que cuando usted se equivoca, Dios te da la espalda. Sí, tu relación con Dios es afectada cuando nos pecamos, sí, obvio, porque eso es lo que hace el pecado. Pero aún así Dios sostiene tu mano. Porque la única garantía que nos podemos levantar mientras estamos vivos es que Dios todavía sostiene tu mano. Si Él no sostiene tu mano, imposible levantarnos. Si Él no levanta tus manos, es imposible volverlo a intentar. Si Él no es quien te tiene de la mano aún en el pecado, en el hoyo más feo de tu vida, no hay esperanza para el hombre. Pero su misericordia es tan grande que Él no ha soltado tu mano. Y el enemigo diciéndote al otro lado, estás solo. Y la religión diciéndote, qué fastidio tu pecado. Y el enemigo diciéndote, cobarde, mejor huye. ¿Aló? Cuando la realidad es que Dios sigue sosteniendo tu mano. Yo sé que de pronto los religiosos por ahí estarán pensando que estoy dándole riendas sueltas al pecado. No. La relación se afecta. Pero también tengo que decirte que mientras tenga vida, puedes empezar de cero las veces que te dé la gana, porque Él sostiene tu mano. Que hay que asumir consecuencias, sí. Que hay que empezar de cero, sí. Pero Él todavía sostiene tu mano. ¿Aló? No estoy promoviendo el pecado, estoy promoviendo la gracia de Dios. Estoy promoviendo la misericordia de Dios. Estamos en tiempos de gracia. Nada ni nadie puede impedirte que lo vuelvas a intentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él sostiene tu mano. Póngase de pie, por favor. Y quiero que leamos 3 versículos más y terminamos. Salmos 45, 14, Isaías 41, 13 y Salmos 145, 18. Salmos 145, 14, Isaías 41, 13 y Salmos 145, 18. Salmo 145, 14 dice, sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. ¿A quién sostiene Dios? Al que nunca peca, al que es santo, a los pastores santificados, a los ministros de Dios. Dios sostiene al que se cae. Qué tremendo es Dios, qué amoroso es Dios. Y levanta a los oprimidos. Hermano, el pecado causa
causa opresión. Es triste fallarle a Dios, pero es más triste que sigamos así, amén. Isaías 41:13, sostiene Jehová, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. ¿De dónde nos tiene el Señor tomados? No temas. Él está esta mañana para ayudarte. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 145:18. Cercano está Jehová de todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras, de verdad. Tirado, lo único que hay que hacer no es cogerle la mano al Señor porque Él ya te tiene de la mano, es allí invocarlo. Pero de veras, ¿qué es de veras, pastor? De verdad, con conciencia. Señor, tengo que levantarme de esta situación. Tengo que levantarme de este mal hábito. Hermano, yo tengo una lucha tan grande en mi corazón y no estoy cómodo. Pero el Señor me va a levantar y nos va a levantar. Yo sé que es estar así y no es cómodo.